a dibujar los elementos dentarios con sus diferentes tejidos, ¿sí? Entonces, fíjense en la zona del ápice, que está el ápice dental con su pulpa, ¿sí? Zona del ligamento periodontal y la superficie ósea de esa zona. Entonces, estas tres estructuras van a estar afectadas cuando hablamos de patologías apicales. ¿Cuál es la etiología de las lesiones apicales? Es la que generalmente ustedes estudian las diferentes patologías. Microbianas, por microorganismos; físicas, ya sea por traumatismos, movimientos ortodóncicos, por contactos prematuros. Que por contactos prematuros, ¿cuándo nos puede quedar un contacto prematuro? ¿Y qué pasa? Eso es un contacto prematuro, perfecto. Y también químicas por medicamentos tópicos o por material de obturación. ¿Qué material de obturación podría afectar al extremo del elemento dentario? ¿Qué se les ocurre? Con la endodoncia, con los conos de gutapercha, que si bien ustedes todavía endodoncia no tienen, los conos de gutapercha pueden afectar. Resina, que dijeron algunos, va más en la corona, es muy difícil que llegue hasta el ápice del elemento, ¿sí? Bien, ahora vamos a una pregunta. Este gráfico que ustedes ven acá, la patología apical, que es lo que se ve a nivel del ápice, ¿por qué agente estaría provocado? ¿De qué tipo? ¿Microbiano, físico, químico? A ver. Microbiano. ¿Y qué microorganismo en este caso? Que eso también lo han estudiado. Vamos a más específico, ¿qué tipo? El Streptococcus mutans principalmente, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es tu apellido? Gómez. Bien. Entonces, vamos a las vías de acceso. Esto también siempre lo preguntamos y muchas veces lo ponen mal porque tienen algunos apuntes viejos, ¿sí? Entonces, fíjense, si lo tienen distintos los apuntes que tienen, corríjanlo. Existen 4 vías de acceso de los agentes irritantes a la zona apical. Fíjense que la zona apical es el extremo del elemento dentario. Es difícil llegar a esa zona. Entonces, ¿cómo lo van a hacer los diferentes microorganismos, por ejemplo? Por vía pulpar, a través de una caries, sería el ejemplo. Por vía periodontal, un paciente que tenga una recesión gingival importante, que tenga el acceso directo al periodonto. Por un cuadro inflamatorio del maxilar. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo de un cuadro inflamatorio del maxilar? Una osteomelitis, por ejemplo, ¿sí? Una osteomelitis sería un cuadro inflamatorio del maxilar que llega a esa inflamación del hueso hacia el periápice. O por vía metastásica a través de los vasos sanguíneos que, como ya hemos visto, penetran a través del agujero apical. Bien, fíjense entonces todas las respuestas que pueden haber en el periápice. Estas son las patologías apicales que vamos a desarrollar ahora. Entonces, es importante que ustedes las tengan claras, ¿sí? Puede afectar al ligamento periodontal, al hueso o al cemento. ¿Bien? Si a ustedes les sirve, pueden hacer el mapa conceptual conmigo, les va a servir para estudiar. Si no, no lo hagan como quieran, esto no lo van a tener que entregar. Al ligamento periodontal. El ligamento periodontal. Al hueso. Al hueso y al cemento. Bien. Con respecto al ligamento periodontal, ¿cuáles existen? ¿Qué tipo de patologías apicales podemos ver? Periodontitis. Bien. La periodontitis apical, que puede ser aguda o crónica. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa? Acceso apical o acceso alveolar, que puede ser también agudo o crónico. ¿Qué otra cosa? Granuloma. ¿Y cuál es el último? Bien. Y con respecto al hueso, ¿qué puede pasar con el hueso a nivel de patologías apicales? 2 cosas. Se reabsorbe o se neoforma, ¿sí? Y si se reabsorbe, nos va a dar una reabsorción ósea. Y si se neoforma, ¿cómo se llama? Osteitis condensada, ¿sí? Bien. Y con respecto al cemento, ¿qué pasa? También se reabsorbe o se neoforma. Entonces, el cemento nos puede dar ¿qué? Si se reabsorbe, ¿cómo se llama?
cuando el hueso se reemplaza por tejido fibroso, ¿sí? Entonces puede reabsorberse, neoformarse o reemplazarse por otro tipo de tejido. Bien, con respecto a la clasificación de las patologías apicales, las podemos clasificar en agudas y crónicas. Súper importante, les vuelvo a decir, si ustedes manejan el teórico de inflamación aguda y crónica, esto va a ser muy simple, ¿sí? Leyendo el título ustedes ya pueden desarrollar el tema. Fíjense, como les decía, se agrupan en agudas y crónicas, el mismo nombre nos lo está diciendo, y vamos a desarrollar cada una. Entonces vamos con esa primera que pusimos, el ligamento periodontal. La periodontitis apical aguda. No nos dice el nombre. ¿Qué vendría a ser periodontitis? Es la inflamación del ligamento periodontal, ¿sí? La inflamación, como dice también en el nombre, aguda y dolorosa del ligamento periodontal, ¿sí? Y que se produce por las causas que ya hemos estudiado: una irritación, infección, un trauma. Es decir, causas microbianas, físicas o químicas. Fíjense en esta radiografía cómo se ve la periodontitis apical aguda. Acuérdense, lo agudo radiográficamente lo vamos a ver muy leve porque no ha habido mucho tiempo para que se exprese radiográficamente, mientras que lo crónico lo vamos a ver más exagerado. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿ven alguna alteración en esa radiografía que les marco con la flecha? ¿Qué es lo que hay ahí? Como se ve como radio opaco. Eso, bien, se ve radiolúcido, oscurito, ¿viste? Y alrededor radio opaco, que es lo blanco. Lo que yo quiero que miren es eso radiolúcido. Hay un ensanchamiento del espacio periodontal a nivel apical. Eso se produce porque hay una inflamación del ligamento periodontal. Acuérdense que el ligamento periodontal lo vamos a ver oscuro. Entonces vamos a ver una zona más oscura, más radiolúcida se dice, ¿sí? Si nosotros le preguntamos la histopatología de la periodontitis apical aguda, de nuevo les digo, si manejan el tema de inflamación aguda, esto lo dicen como si nada. Será hiperemia, congestión, edema y infiltración de polimorfos nucleares neutrófilos. Fíjense, es lo mismo que pasaba en la pulpitis aguda, se repite. Y vamos a la evolución. Fíjense la evolución, que también lo preguntamos mucho, de la periodontitis apical aguda. Puede cursar sin sintomatología, puede evolucionar sin que el paciente sienta molestias, puede cursar también con dolor, sobre todo a la percusión, porque el elemento está en sobreoclusión, puede tender a la cronicidad, derivando a que, fíjense, a una periodontitis apical crónica, puede abscedarse y se forma un absceso alveolar agudo, el dolor es más pulsátil e intenso, o puede ser reparado totalmente. Entonces, fíjense, la periodontitis apical aguda, ¿a qué puede derivar? Es lo que acabamos de hablar. A una periodontitis apical crónica o a qué? O a un absceso, ya sea agudo o crónico, ¿sí? Dependiendo de la duración. Bien, y ahora les pregunto, ¿por qué un elemento dentario de este tipo que cursa con esta patología está en sobreoclusión? Entonces el elemento va a estar sobreocluido, ¿sí? Perfecto. Entonces, si ustedes hacen la prueba de la percusión, ¿saben qué es la prueba de la percusión? ¿Qué? Con el espejo. Y al paciente le duele un montón, porque imagínense que le van a estar tocando esa zona inflamada al impactar el elemento con el ligamento periodontal apical. Muy bien, ¿cómo era tu apellido? Muy bien. ¿Cómo tendría que ser la evolución de una periodontitis apical crónica? Ya hablamos de la aguda, ¿sí? Puede cursar con dolor, sin dolor, puede derivar una periodontitis apical crónica, puede abscedarse. ¿Cuál es la evolución de una periodontitis apical crónica? ¿Sí? Puede presentar un cuadro inflamatorio pequeño, fíjense en el gráfico número 2, o un cuadro inflamatorio más extensivo que afecta al hueso produciendo una reabsorción. El 3 significa que este proceso inflamatorio ya afecta a espacios medulares, es decir, que puede desarrollar una osteomielitis del hueso adyacente, puede producir un granuloma, la formación de un granuloma, y este granuloma puede llenarse de pus. Si se llena de pus, ¿qué sería? ¿Qué se forma dentro del granuloma? Un absceso, que es esa colección purulenta localizada, y muchas veces se puede formar un trayecto fistuloso, que es el esquema número 6, para que el organismo elimine esta colección purulenta, ¿sí? Entonces, con este gráfico es muy fácil
si por supuesto lo estudian, conocer o entender los diferentes caminos evolutivos de la periodontitis apical crónica. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, lo estoy buscando. Perfecto. Ahora vamos, fíjense, al absceso apical agudo. Si ustedes se van al cuadro, seguimos en patología apical en el ligamento periodontal. ¿Sí? Absceso apical agudo. Ustedes ya saben que es un absceso, colección purulenta localizada. ¿Sí? Si hablamos de que es apical, ¿en dónde va a estar? En el hueso que rodea el ápice de un elemento que ha sufrido un proceso inflamatorio. ¿Sí? Histopatología, les vuelvo a decir, es lo mismo que inflamación aguda. Fíjense que vamos a ver edema, congestión y polimorfos nucleares neutrófilos. Como es un absceso, se le van a sumar ¿qué? Microorganismos piógenos. Acuérdense que los microorganismos piógenos son los encargados de producir el pus. Y también vamos a encontrar células necróticas y otros leucocitos. Fíjense cómo se ve clínicamente. ¿Sí? El absceso se ve como un granito en la cavidad bucal. Que van a ver el pus, lo van a ver a través de la mucosa. ¿Sí? Y este absceso apical agudo tiene un montón de nombres. Lo pueden encontrar como absceso periapical agudo, como absceso dentoalveolar agudo, como absceso radicular agudo. Ustedes tienen que saber que es la misma entidad patológica, porque nosotros les podemos preguntar el absceso apical agudo o el absceso periapical o el absceso radicular agudo. Ustedes tienen que saber que es lo mismo. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo se ve clínicamente. Clínicamente lo van a ver como una tumoración a nivel de la cavidad bucal si el absceso es muy importante, ¿sí? Radiográficamente se ve una imagen radiolúcida pero de bordes indefinidos. Entonces no pueden marcar claramente los límites de esa patología apical. Y fíjense que este absceso que les digo se ve como un granito adentro de la cavidad bucal, muchas veces busca resolverse, el mismo organismo lo busca eliminar a través de un trayecto fistuloso que puede ser al interior o hacia el exterior de la cavidad. Fíjense cómo se vería al interior y al exterior. Cuando el proceso es muy importante, lo que se hace es, si bien el trayecto fistuloso se puede ver como una espinilla ya en la piel, se drena eso y sale una cantidad muy importante de pus. ¿Bien? Estamos hablando de absceso apical agudo. Bien, fíjense radiográficamente, nosotros tenemos este elemento que es multiradicular. Entonces vemos la imagen, la alcanzan a ver, esa imagen oscura, radiolúcida a nivel apical. Bien. Nosotros colocamos un cono de gutapercha, si es que existe trayecto fistuloso. El trayecto fistuloso lo vamos a ver en la encía como, acuérdense, un granito. Entonces nosotros colocamos un cono de gutapercha, ¿se ubican qué es el cono de gutapercha? Bien. Colocamos ese palito que es blando por el trayecto fistuloso y nos va a indicar cuál es la raíz comprometida, ¿sí? Porque puede ser la raíz, en el caso de los molares superiores, mesial distal o palatina. Entonces, fíjense esta imagen. Así es como clínicamente, por ejemplo, este trayecto fistuloso está a nivel del paladar, se expresa en el paladar y fíjense que se ha colocado ese palito, que es un palito, como les digo, blando, que es el cono de gutapercha. Vamos a sacar la radiografía con ese palito puesto y se ve de esta manera. Ahora les pregunto, ¿quién se anima a decir cuál es la raíz afectada? Acuérdense que los molares superiores tienen 3 raíces, una mesial y una distal. Yo sí los puedo ayudar diciéndoles en esa radiografía que es un elemento 26, que adelante está el 25 y atrás está el 27. Sí. Bien, ¿todos se dieron cuenta que es la palatina? Tenemos la raíz mesial, la raíz distal, y fíjense que el cono de gutapercha llega hasta pasando la raíz palatina. Entonces, la raíz afectada en este caso es la raíz palatina. ¿Podrían estar afectadas las 3? Sí, pero en este caso es la palatina. El trayecto fistuloso se ha originado a partir del proceso ubicado en esta raíz. ¿Cómo es tu apellido? Colque. Muy bien. ¿Entendieron el resto? Bien. Profe, Sí. y arriba, la imagen de arriba se ve en la radiografía un poco radiolúcido. Sí, muy bien. Eso es el seno maxilar, que ya lo van a ver en radiología, pero se proyecta radiolúcido a nivel de los ápices de los elementos dentarios. Súper importante hacer diagnóstico diferencial con patologías apicales. Muy bien que lo viste porque es algo que lo van a ver más adelante, ¿sí? Bien, vamos con el granuloma apical. Entonces, de nuevo, volvamos al cuadro. Estamos en patologías apicales, a nivel del ligamento periodontal se puede dar el granuloma.
el granuloma es diferente al tejido de granulación. No son sinónimos, ¿sí? Fíjense que es la forma más avanzada de la periodontitis apical crónica. Y es una masa de tejido de granulación ubicada en el periápice, pero que está compuesta ¿por qué? No solo por fibroblastos, miovasos, sino además vamos a tener otras estructuras que nos van a permitir diferenciarlo de un tejido de granulación, ¿sí? Que son, por ejemplo, cristales de colesterol, hemosiderina, vamos a encontrar también las células xantomatosas, ¿sí? Las células propias de la inflamación crónica, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, células epiteliales que provienen de restos de Malassez, ¿sí? Y las células xantomatosas. Alguno que google, el primero que lo encuentra, también gana un punto. ¿Qué son las células xantomatosas? O células espumosas que encontramos en el granuloma apical. Los que ya han contestado, pónganse las pilas para que puedan desempatar y ganarse el punto. Y los que no han contestado también todavía participan, pero células xantomatosas o células, a ver. Puede ser que son macrófagos cargados de lípidos. Bien, son macrófagos especializados, que son característicos del granuloma apical. Bien, vos sos Marín. Bien. Y el granuloma apical, fíjense que puede llenarse de pus. Entonces nos da un granuloma apical abscedado, se dice, por un proceso de reagudización. Entonces fíjense que es un proceso crónico que puede reagudizarse y ahí se llena de pus. Fíjense cómo lo vemos histológicamente. Histológicamente lo vemos como una masa de tejido de granulación en el periápice, en donde vamos a encontrar todos los componentes que ya hemos nombrado. Las células que dijo su compañera, xantomatosas o espumosas o en espuma, son macrófagos que se ven de esta manera, como macrófagos hinchados, ¿sí? Llenos de lípidos, de grasa. ¿Bien? Entonces, esta forma histológica tiene para poder identificar un granuloma. Esto es lo que dijimos recién. No me lo vendieron. Fíjense radiográficamente cómo se ve un granuloma. Forma irregular, pero los límites más definidos. Fíjense que si yo les pido que ustedes me marquen hasta dónde llega el granuloma, ya con esa línea radiopaca blanca me pueden decir que con el absceso era más difícil. Fíjense cómo se ve clínicamente. Un elemento que tiene un granuloma, cuando ustedes hagan en cirugía lo van a ver, hace la extirpación del elemento dentario y va a salir adherido al lápice el granuloma o el quiste también puede pasar, ¿sí? Esto es lo ideal cuando sale adherido porque todo ese tejido se ha eliminado. Cuando no sale adherido hay que hacer un curetaje importante para eliminar todos esos restos. ¿Bien? Y de nuevo la evolución del granuloma. Se puede reparar, puede quedar estacionario, ¿sí? Puede, como dijimos, generar un absceso, que fistulice o no, o el granuloma puede derivar a un quiste. ¿Bien? Que el quiste, fíjense, es la última patología apical dentro del ligamento periodontal. Ustedes ya saben que es un quiste porque lo hemos visto, ¿sí? Acuérdense que es esa cavidad patológica recubierta por epitelio, externamente por cápsula fibrosa. Ahora, ¿qué es el quiste periapical? Es un quiste odontogénico, que también ya lo hemos visto, ya que deriva de la proliferación de los restos epiteliales de Malassez. ¿Por qué decimos que es inflamatorio? Porque va a derivar de un granuloma. ¿Bien? Entonces acuérdense que el granuloma nos puede derivar en un quiste periapical. ¿Cómo lo vamos a ver? Radiográficamente, una imagen radiolúcida redondeada, ¿sí? Circular, de límites definidos. En general es un circulito con una línea blanca alrededor. Eso es un quiste. A diferencia, acuérdense, del absceso, que se ve parecido, pero sin limitación. Fíjense cómo se ve. Arriba, ¿qué es lo que es? ¿Alcanzan a identificar? Hicieron, imagínense ustedes, la extirpación de un resto radicular, que es lo que se ve arriba, y abajo esa pelotita es el quiste, ¿bien? Que estaba adherido al ápice de ese elemento dentario. Ahí tienen un esquema y cómo se ve radiográficamente, que les decía, ese circulito bien marcado, rodeado de ese halo radiopaco. Y acá tenemos histológicamente cómo se ve, que sería lo blanco del centro. Acuérdense la definición de quiste. Está bien lo que vos decís, es la cavidad patológica que puede contener un contenido líquido semisólido. Entonces vendría a ser la cavidad. Externamente, ¿qué tenemos? ¿Qué es eso que se ve violeta?
No, lo violeta El es el epitelio. epitelio y externamente rosado la cápsula, ¿sí? Entonces, este es un preparado histológico de un quiste. Fíjense radiográficamente cómo se ve la imagen radiolúcida redondeada rodeada de ese halo radiopaco, se dice. Bien, ya vamos terminando. Fíjense que ahora vamos a la osteitis condensante. Dentro de patologías apicales, el hueso se podría reabsorber. ¿Qué célula va a predominar si el hueso se reabsorbe? El osteoclasto. Si se neoforma, ¿qué célula va a aparecer? El osteoblasto, perfecto. Entonces, es la respuesta a una inflamación crónica leve, donde vamos a ver un aumento en la densidad ósea, ¿sí? En el trabeculado óseo. Es asintomático, el paciente no tiene ningún tipo de dolor y radiográficamente se van a ver imágenes radiopacas, sobre todo a nivel de los molares inferiores. Histológicamente vamos a ver un área de hueso denso, esclerótico, ¿sí? En donde hay una escasa médula ósea y en esa médula ósea vamos a ver células de tipo de inflamación crónica, ¿sí? Macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Fíjense radiográficamente cómo se ve. Alcanzan a ver esas imágenes, las masas radiopacas a nivel del ápice. ¿Y por qué se han producido esto? Lo pueden ver radiográficamente también que se los dice. Tiene las caries. Tiene una caries. Alcanzan a ver esa imagen radiolúcida oscura en la corona, eso es una caries. Está muy cerca del espacio pulpar, entonces el hueso se ha descendido neoformándose. Este es otro ejemplo de osteitis condensante y este es otro ejemplo también. Bien, y vamos terminando con el grupo del cemento. Acuérdense del cemento, se puede reabsorber o se puede neoformar. Si se reabsorbe, reabsorción dentinaria cemento dentinaria externo, ¿sí? Bien, les pregunto, ¿qué células van a ver si se reabsorbe? ¿Cemento? Clastos. Si se neoforma la hipercementosis, cementoblasto. Fíjense cómo se ve histológicamente. Alcanzan a ver el ápice y alrededor del ápice es como que está engordado. Eso es una hipercementosis, una formación excesiva de cemento. Y estas patologías se pueden curar a través de una reparación apical por 3 fases, ¿sí? Una fase exudativa, proliferativa y formativa. Bien, a eso ya lo contestamos. Entonces, fíjense como todas las patologías apicales están relacionadas una de otra. Ustedes no pueden estudiar estos conceptos aislados, ¿sí? Siempre tienen que relacionar uno con el otro porque son los posibles caminos evolutivos. Bien, con respecto a la bibliografía, pueden estudiar de acá. Igualmente el teórico que hoy les hemos dado, esos son los conceptos básicos que tienen que manejar, ¿sí? No hace falta en este caso que expandan con bibliografía. Y vamos a hacer un recreíto y vamos a hacer el práctico. ¿Bien?